¿Qué pasaría si tu cliente más difícil fuera, al mismo tiempo, la clave para hacer realidad tus sueños más locos? Para una camarera mexicana, una sola frase en un idioma que no debería conocer cambió toda su vida. No es un cuento de hadas. Esta es la historia de cómo un momento de cortesía en un bullicioso restaurante de Ciudad de México llamó la atención de un hombre que vio en ella algo más que una camarera, una obra maestra desperdiciada. Esta es la historia de una nota misteriosa, un billete de jet privado y una prueba tan difícil que podría destrozarla o convertirla en la persona que siempre había querido ser. Imaginen a una camarera que derriba a un millonario arrogante con una sola frase y que esto se vuelve viral en todo el mundo. Encontrarán esa increíble historia en mi próximo vídeo. Hoy, sin embargo, les contaré cómo un coraje similar, esta vez de una manera diferente, puede abrir puertas. Sí, queridos espectadores, bienvenidos. Compartan en los comentarios el nombre de la hermosa ciudad desde la que nos ven, y al final de la historia, denle una puntuación del 1 al 10. No se vayan, porque la transformación de esta camarera es como un sueño. Quizá todos estemos muy cerca de alcanzar el nuestro. Comencemos. El aroma rancio a café y a grasa de tocino quemado era el perfume de la vida de Valeria Rodríguez. Impregnaba su cabello, su uniforme barato de poliéster y las líneas cansadas de sus ojos de 26 años. Trabajaba en el restaurante Estrella, en el barrio de Polanco de Ciudad de México. Un lugar que trataba de parecer más grande de lo que era. Siempre había barandillas de latón pulido manchadas con huellas dactilares y asientos de vinilo rojo agrietados como cuero viejo. Era un refugio perfecto para los artistas de la ciudad, aspirantes a actores, en su caso, académicos olvidados. Cada mañana, se ataba el delantal con cuerdas gastadas por miles de turnos y se ponía una sonrisa que rara vez llegaba a sus ojos. Era buena en su trabajo, eficiente, educada y casi invisible. Nadie que removiera la comida en su plato o se quejara de la temperatura de su sopa podría adivinar que Valeria había sido una estudiante de éxito en la Sorbona de París y que podía analizar la semiótica del arte renacentista o discutir filosofía existencialista francesa. Nadie sabía que, 4 años atrás, había sido una estudiante de éxito en la Sorbona de París, viviendo una vida pintada con los colores vibrantes de los sueños. Pero entonces llegó una llamada telefónica. El infarto de su padre, el colapso de la pequeña empresa de construcción, la inesperada montaña de deudas. Su sueño desapareció de la noche a la mañana. Voló de vuelta a casa, dejando atrás las calles empedradas de su barrio y dirigiéndose al pequeño apartamento de Roma Norte que compartía con su amiga Carmen. París se convirtió en un fantasma, un susurro doloroso de una vida que había pertenecido a otra persona. Recientemente había escuchado la historia de una camarera llamada Isabella que trabajaba en otro restaurante de Ciudad de México. También trabajaba en condiciones difíciles, pero había plantado cara a los clientes. Esa historia inspiraba a Valeria. «Pedido listo», gritó el chef Roberto, cuya voz resonó como un rugido ahogado sobre el chisporroteo de la parrilla. Valeria tomó los platos pesados, notando cómo el calor le calentaba los antebrazos. «Gracias, Roberto», dijo Valeria. Se movió por el estrecho restaurante con una gracia práctica, deslizándose entre mesas y ayudantes de camarero, sin saber del extraño suceso que le ocurriría ese día. La mesa 7 era el problema de hoy. Un hombre de unos 40 años, con traje diplomático a rayas, ya había devuelto su zumo de naranja porque tenía demasiada pulpa. Se llamaba señor Herrera y hacía movimientos absurdos para impresionar a su novia, mucho más joven. «Y asegúrate de que el bistec esté en su punto», había ordenado antes, chasqueando los dedos. «Término medio, no crudo. Si está sangrando, lo devuelvo. Si está gris, también lo devuelvo. ¿Entendido, querida?» Valeria solo había sonreído. «Perfectamente claro, señor». Mientras se abría paso por el ajetreo del almuerzo, sus ojos escanearon brevemente el salón. En la esquina más lejana, un hombre estaba sentado solo. Era diferente de la clientela habitual del Estrella. No estaba jugando con el teléfono ni tratando de llamar la atención. Solo observaba. Vestía un sencillo suéter de cachemira gris oscuro y pantalones de color carbón. No llevaba relojes ostentosos ni hacía ninguna exhibición obvia de riqueza, pero el corte de su ropa y la intensidad silenciosa de su mirada denotaban un mundo diferente. Sorbía un café negro y, cada vez que pasaba, notaba su mirada observadora en ella. No resultaba perturbador, sino analítico. Lo había clasificado como escritor o, quizás, profesor,
Había un aura de pensamiento silencioso a su alrededor. 2 cafés más para la mesa 9, susurró Isabella cuando se cruzaron junto a la cocina. Y Herrera está preguntando por ti otra vez. Dijo que el agua sabía demasiado a municipal. Valeria suspiró y se frotó la sien. Este hombre es literalmente una máquina de tortura. Le traeré agua embotellada. Era solo otro martes. El implacable ciclo de servir café, tomar pedidos y absorber el desprecio indiferente de personas que nunca habían tenido que elegir entre pagar la factura de la luz o comprar comida. Se dirigió hacia la mesa de Herrera con la bandeja de botellas de agua perfectamente equilibrada, sin saber que ese martes ordinario y sofocante iba a dividir su vida en 2. El hombre de la esquina dio un sorbo lento a su café, y su mirada la siguió con un brillo indescriptible en los ojos. No estaba observando simplemente a una camarera, estaba esperando. La campana de la puerta del restaurante anunció una nueva llegada. Entró una mujer mayor, agitada y fuera de lugar. Apretaba un bolso grande y sus ojos, amplios, exploraban el caótico salón como si hubiera entrado en un bosque extraño. Llevaba ropa elegante pero sencilla, una gabardina clásica sobre una bufanda de seda que sugería que era una turista que se había equivocado de camino al llegar desde la avenida Masaryk. Se acercó al mostrador de recepción, donde Diego, un empleado nuevo, trataba de organizar el plan de asientos. ¿Una mesa?, preguntó. «Es il vous plaît». Su español era casi inexistente y su inglés muy limitado. Diego la miró con expresión en blanco. «¿Una qué mesa?» «Para una». «Es il vous plaît», repitió, con la voz ligeramente temblorosa. «Sí, sí, espere», murmuró Diego sin levantar la cabeza de la lista. La mujer esperó, viéndose cada vez más angustiada. Lo intentó de nuevo, esta vez en su idioma nativo, un torrente rápido de francés en el que explicaba que estaba perdida. Su teléfono se había agotado y necesitaba reunirse con su grupo turístico en el Museo de Antropología, pero se había equivocado de dirección. Diego solo asintió. «Lo siento, señora, no hablo francés». Desde su mesa, el señor Herrera suspiró de forma teatral y audible. «Por el amor de Dios. Dejen que un hombre culto se encargue de esto». Empujó la silla hacia atrás, se levantó, se infló el pecho y se acercó a la mujer. «Bonjour, madame», dijo, con un acento como un violín desafinado. ¿Puedo ayudar? ¿Quiere mesa?» La mujer francesa solo parecía más confundida. Valeria, que había dejado una cesta de pan en una mesa cercana, sintió el calor de la vergüenza ajena. Era doloroso de escuchar. Herrera estaba destrozando el idioma, convirtiendo su hermoso lirismo en un ataque torpe a los oídos. «Voulez-vous?» Sentarse», continuó Herrera, señalando salvajemente una mesa vacía. Valeria no pudo soportarlo más. No solo era su terrible francés, sino también su arrogancia, la satisfacción altiva que le producía humillar a esa pobre mujer perdida. Era el mismo desprecio que le había mostrado toda la tarde. Ya no iba a soportar más desprecios como este, que se le hacían a cada mesera. Este era el momento de actuar. Los recuerdos se agitaron. La parte de ella que recordaba caminar por las orillas del Sena y discutir a Foucault finalmente se quebró. Dejó el pan sobre la mesa, se limpió las manos en el delantal y se acercó a la mujer mayor. El hombre de la esquina, Fernando López, se inclinó muy ligeramente hacia adelante, con la taza de café a medio camino de sus labios. Valeria miró a la mujer y le dedicó una sonrisa amable. Después habló. La voz que salió no era la voz cansada y monótona de una camarera de Ciudad de México. Era una voz artística de otra vida, suave y clara. «Madame», comenzó, con un acento francés perfecto y puro. «Pardonnez-moi pour l'interruption. Este hombre no le entiende. ¿Puedo ayudarle? Parece que está perdida». El salón pareció sumirse en silencio alrededor de pequeños grupos. La mandíbula de Herrera se aflojó. Su novia miró a Valeria con los ojos muy abiertos e incrédula. Roberto se asomó por la ventana de la cocina. El rostro de la mujer francesa, sin embargo, se iluminó con un profundo alivio. «Oh, mon Dieu, oui», exclamó, llevándose la mano al pecho. Comenzó a contar su historia de nuevo, pero esta vez las palabras encontraron un puerto seguro. Explicó su confusión sobre los museos, que su teléfono se había quedado sin batería y su preocupación porque el grupo turístico se fuera sin ella. Valeria la escuchó pacientemente,
asintiendo y ofreciéndole palabras reconfortantes. «Madame, n'y vous inquiétez pas», dijo suavemente. «No se preocupe, señora. Todo saldrá bien». Se volvió hacia Diego. «Diego, ¿podría sentar a esta señora en la mesa 12 y traerle un vaso de agua y un menú, por favor?» Luego se volvió hacia la mujer de nuevo. «Por favor, siéntese. Permítame usar mi teléfono para llamar a su guía turístico. ¿Cómo se llama la empresa?» Mientras la mujer, que se llamaba Madame Dubois, buscaba el folleto de la empresa turística en su bolso, Valeria se volvió para enfrentarse al señor Herrera. Su rostro estaba adornado con un tono rojo moteado, una mezcla de ira y humillación. «Con su permiso, señor», dijo Valeria, y su voz volvió a adquirir un tono profesional y educado. «Ahora le traeré esa agua embotellada». No esperó una respuesta. Se alejó dejándolo allí completamente apagado. Tomó su teléfono del casillero, hizo una llamada rápida y resolvió el dilema de Madame Dubois. El autobús turístico esperaría una hora más. Le dio direcciones claras hasta la parada de taxis, que estaba a solo una cuadra de distancia, y las escribió en una servilleta. Madame Dubois estaba exuberante de gratitud y trató de darle un billete arrugado de 500 pesos, pero Valeria lo rechazó amablemente. «Es un placer, madame. Bon voyage», dijo. No se trataba solo de cortesía. Era el poder que construye puentes, derriba muros y crea conexiones entre dos mundos. Era la prueba de cómo una sola frase puede cambiar vidas. Cuando Madame Dubois se fue, un sentimiento silencioso de satisfacción se posó sobre Valeria. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como ella misma de nuevo. Había olvidado cómo era esto. Qué gran recompensa era sentirse uno mismo en el caos de esta vida. Fue a limpiar la mesa de Herrera, esperando que se hubiera ido. Se había ido, pero había dejado 2.000 pesos en la cuenta, con una propina de 20 pesos. Mentalidad pobre. Ni siquiera se sorprendió. Lo que la sorprendió fue que el hombre de la esquina también se estaba levantando. Mientras se ponía el abrigo azul marino, captó su mirada. Le hizo un movimiento casi imperceptible de asentimiento, con una mirada profundamente evaluativa. Esa mirada parecía penetrar en Valeria. Dejó un billete de 2.000 pesos por un café de 60 pesos y salió sin decir una palabra. Valeria se metió la generosa propina en el bolsillo, sintiendo una pequeña emoción de triunfo. Pensó que eso era todo, que era el final, o al menos un momento corto y satisfactorio de rebeldía en una vida gris. No sabía que esto era solo el principio. El resto de su turno transcurrió en una mezcla de rutina. El restaurante se vació. La energía frenética de la hora del almuerzo fue reemplazada por el silencio de la tarde. Valeria llenó saleros, limpió botellas pegajosas de ketchup y trató de no pensar en la cara del señor Herrera ni en la sorprendente intensidad de la mirada del hombre silencioso. Ella era solo la camarera Valeria. Su brillante vida en Francia pasó brevemente ante sus ojos y suspiró profundamente. Cuando terminó su turno a las 5, sintió el dolor familiar en los pies y un dolor más profundo en el alma. Se colgó del hombro su gastada bolsa de cartero y se dirigió hacia la salida trasera. «Oye, Rodríguez». Se volvió. Era Roberto, que se estaba limpiando las manos en su delantal grasiento. Tenía algo. Un sobre negro elegante. El hombre silencioso, el de la esquina. Volvió hace unos minutos y dijo que se había olvidado de darte esto. Me dijo que me asegurara de que lo recibieras personalmente. Valeria frunció el ceño y tomó el sobre. Era pesado y estaba hecho de cartón caro, muy diferente de los sobres normales que había visto. No tenía nombre ni dirección, solo un sello de plata sencillo y elegante que lo mantenía cerrado. Eran unas alas que parecían de halcón, pero de un estilo diferente. «Extraño, ¿verdad?», murmuró Roberto. «Era como un espía o algo así. Bueno, nos vemos mañana». Valeria murmuró sus agradecimientos y se deslizó hacia la calle. El aire nocturno le dio en la piel enrojecida y le resultó fresco. Se apoyó contra la pared de ladrillo bajo el tenue resplandor de la luz de seguridad y rompió el sello. Sus dedos temblaban ligeramente. En su interior había 2 objetos. El primero era una tarjeta de visita negra y tan gruesa como un sobre. En la parte superior había un escudo de plata en relieve con un halcón. Debajo, con letras plateadas minimalistas, estaba escrito un nombre y un título. Fernando López, CEO de López Innovación.
La respiración de Valeria se le anudó en la garganta. López Innovación no era solo una empresa de tecnología. Era un gigante global. Un gigante en los campos aeroespacial, de logística e inteligencia artificial de última generación. Fernando López era una leyenda, un genio retirado que había construido un imperio desde cero. Era uno de los famosos multimillonarios, pero mantenía su vida privada en secreto y rara vez posaba para los fotógrafos. Ese era el hombre que había permanecido en silencio en el restaurante. Parecía imposible. El segundo objeto hizo que se le parara el corazón por completo. Era un billete de avión, o más precisamente, una confirmación de reserva de un jet privado, un Gulfstream G650, programado para despegar al día siguiente al mediodía desde el aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México. Destino: Aeropuerto Charles de Gaulle, París. El nombre del pasajero era Valeria Rodríguez. El billete estaba doblado junto a una pequeña nota escrita a mano en papel negro elegante. La escritura era afilada y decidida, una caligrafía audaz e inclinada hacia adelante, escrita con tinta plateada. Señora Rodríguez, el talento nunca debe desperdiciarse sirviendo a la mediocridad. Una voz como la suya pertenece a París, no a un restaurante donde se discute sobre agua embotellada. Mañana, a las 10, un automóvil la estará esperando en su domicilio. Su asiento la estará esperando. Esto no es una petición. Es una oportunidad. Valeria leyó la nota una vez, luego dos, y después una tercera vez. Su mente se desordenó. La calle parecía inclinarse y los sonidos de la ciudad se convertían en un murmullo sordo. Esto tenía que ser una broma elaborada y cruel. Tal vez Herrera la había tendido una trampa para seguir burlándose de ella. Pero, ¿cómo habría conseguido su dirección y el dinero? Un jet privado a París. Sosteniendo el sobrenegro como si fuera un talismán, se dirigió tambaleándose a casa, sumida en un estado de aturdimiento. Al sumergirse en su pequeño apartamento de Roma Norte, Carmen estaba sentada en el sofá deslizando el teléfono, con un reality show sonando a todo volumen de fondo. «Vaya, pareces como si hubieras visto un fantasma», dijo Carmen, levantando la cabeza. Valeria no habló. Simplemente caminó y puso el contenido del sobre la mesa de centro, la tarjeta de visita, el billete de avión y la nota. Carmen tomó la tarjeta. López Innovación. ¿No es esta la cosa? Sus ojos se agrandaron. Leyó la nota y luego miró el billete. Volvió a mirar a Valeria con la boca abierta. «Dios mío, ¿qué es esto?» «No lo sé», susurró Valeria, desplomándose en el sofá. «Es una locura». Estaba allí, en el restaurante. El hombre del que te hablé que dejó una propina de 2.000 pesos. El primer asombro de Carmen se transformó rápidamente en una profunda sospecha. Era paranoica, pragmática y protectora por naturaleza. «Está bien, espera. ¿Un multimillonario desconocido te regala un billete de jet privado a París? Valeria, esto es una bandera roja de manual. Las películas de terror empiezan así. Trata de personas, secta extraña, fantasía rara. No puedes estar hablando en serio». Lo sé, dijo Valeria, pasando la mano por su cabello. «Es una locura. Pero la nota. El talento nunca debe desperdiciarse». Él me vio. Me escuchó. «Te escuchó hablar francés», objetó Carmen, levantándose y comenzando a caminar por la pequeña sala de estar. «Eso es todo. Por lo que tú sabes, a este tipo le puede gustar algo extraño. Valeria, no sabes nada sobre él. Es Fernando López», dijo Valeria en silencio. «Uno de los hombres de negocios más famosos del mundo. No es un tipo cualquiera». «Las personas ricas pueden ser muy extrañas», replicó Carmen. «¿Y cómo obtuvo mi dirección? Eso es lo que quiero saber. No se trata solo de ser observador. Te investigó. Es un movimiento de acosador». La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada e inquietante. ¿Cómo sabía dónde vivía? La mente de Valeria se confundió. Debía de haber enviado a alguien detrás de ella o haber pasado su nombre por una base de datos. La facilidad con la que atravesó su velo de anonimato era aterradora. Pero, debajo del miedo, algo más se agitaba. Una esperanza salvaje y peligrosa. París. La palabra misma le provocaba un dolor físico en el pecho. El billete que había sobre la mesa no era solo un pedazo de papel.
Era la llave que le permitiría recuperar su vida robada. Era una oportunidad. Tal vez la única de toda su vida. ¿Y si es real?, preguntó Valeria, cuya voz apenas era un susurro. ¿Y si es solo una oportunidad, como dice? ¿Y si es una trampa?, replicó Carmen, cruzándose de brazos. Estás arriesgando tu trabajo, tu vida aquí, por una propuesta ridícula de un hombre al que viste durante 5 segundos. Por una nota misteriosa. Sé realista. Valeria miró el apartamento estrecho, la pintura descascarillada de las paredes y la pila de facturas vencidas del mostrador. Pensó en su uniforme, colgado junto a la puerta y oliendo a grasa. Esa era su realidad. Era segura y predecible, pero la estaba ahogando lentamente. La nota decía: esto no es una petición. Se sentía como una orden, pero también como un desafío. Una invitación abierta a demostrar que era mucho más de lo que era. El miedo era real. Las advertencias de Carmen tenían sentido. Pero el atractivo de París, la posibilidad embriagadora de escapar, era más fuerte. Tomar una decisión era aterrador. Miró a Carmen, su amiga de toda la vida, su ancla en esta vida difícil. Creo que tengo que ir, dijo Valeria, con las palabras atrapadas en la garganta. Esta podría ser la única oportunidad de mi vida. Tengo que intentarlo. La mañana siguiente fue un torbellino de ansiedad y adrenalina. Valeria llamó al restaurante y renunció, con la voz temblorosa mientras dejaba un mensaje al gerente, el señor Ramírez. Se imaginó su enfado, como la despediría indiferente como a otra camarera más. El pensamiento que ayer le habría molestado, hoy le resultó extrañamente liberador. Empaquetar sus cosas fue una experiencia surrealista. ¿Qué se prepara para un viaje secreto a París ofrecido por un multimillonario retirado? Su guardarropa consistía en vaqueros desgastados, camisetas descoloridas y el único vestido negro que había tenido durante 5 años. Lo metió todo en su vieja maleta rayada, sintiéndose tonta y desesperada, como si cayera en un agujero negro. Carmen la observó, con una tormenta de preocupación en el rostro. Hice una investigación de antecedentes sobre él, o al menos lo intenté. Es un fantasma. No hay escándalos ni chismes, solo artículos de negocios y anuncios de caridad. O es un santo o es muy bueno ocultando cosas. Tal vez simplemente le gusta vivir con privacidad, dijo Valeria, tratando de convencer tanto a Carmen como a sí misma. Las personas privadas no envían a camareras a París con notas anónimas, replicó Carmen. Hablo en serio, vale. He instalado una aplicación de rastreo en tu teléfono. No te atrevas a apagarla. Quiero que te hagas un chequeo cada 3 horas. Si no tengo noticias tuyas, llamo a la embajada y a la policía. Te lo juro. Valeria abrazó fuertemente a su amiga, agradecida por su lealtad. Tendré cuidado. Lo prometo. Exactamente a las 10, un Mercedes-Benz clase S sedán negro y silencioso, que parecía haber surgido de la nada, se detuvo frente al edificio de apartamentos. Un conductor con un traje negro impoluto salió y abrió la puerta trasera. No preguntó su nombre. Solo asintió y dijo: Señora Rodríguez, cuando esté lista, nosotros estamos listos. El viaje al aeropuerto de Santa Lucía fue silencioso y suave. Valeria, mientras observaba la ciudad pasar por la ventana, experimentó una profunda sensación de desconexión, como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. No fueron a la terminal principal, sino a un hangar ejecutivo privado. Allí, en la pista, brillaba el Gulfstream G650, más grande e imponente de lo que podía imaginar. Era una visión de poder y elegancia. Una azafata con una sonrisa cálida la recibió en las escaleras. Bienvenida a bordo, señora Rodríguez. El señor López lo ha arreglado todo para su comodidad. ¿Puedo tomar su equipaje? El interior del jet era un estudio de lujo sutil. Los asientos eran de cuero crema, la madera de caoba estaba pulida y había detalles plateados que hacían eco del escudo del halcón. Era como un apartamento de lujo volador, más que un avión. Era la única pasajera. Mientras el jet rodaba hacia la pista, el corazón de Valeria daba saltos. Este era el punto de no retorno. Los motores impulsaron el avión hacia adelante con una fuerza increíble, presionándola de nuevo en su asiento de lujo. En cuestión de minutos estaban en el aire, ascendiendo verticalmente hacia las nubes. Ciudad de México se encogía debajo de ella. El restaurante, su apartamento, su vida anterior,
todo desaparecía en la bruma. Se sentía libre, suspendida entre el mundo que conocía y un futuro completamente desconocido y aterrador. La azafata le sirvió un almuerzo mejor que cualquiera que hubiera servido en el restaurante estrella. Salmón escalfado, espárragos con salsa holandesa y una copa de champán que le pareció burbujear como estrellas líquidas en la lengua. Todo parecía un sueño. En cierto modo, esperaba despertar con el sonido de su alarma en su pequeño dormitorio de Roma Norte. Pero, 7 horas después, el sueño continuaba. Cuando el jet comenzó su descenso, las luces de París emergieron de la oscuridad, una alfombra brillante de oro y plata. La Torre Eiffel, iluminada en el espectáculo nocturno, perforaba el cielo como una aguja de diamante. Se le formó un nudo en la garganta a Valeria. Había regresado. Después de 4 años de nostalgia, por fin había regresado. Aterrizaron en el aeropuerto Charles de Gaulle, en la zona norte de la ciudad. Sin colas en aduanas, sin caos en la recogida de equipajes. La escoltaron directamente del avión a otro coche que los esperaba con otro conductor silencioso. Condujeron por las calles de París, pasando por monumentos familiares que le provocaron una nostalgia agridulce. El Arco de Triunfo, los Campos Elíseos. Todo era tan hermoso como recordaba. El coche, sin embargo, no se detuvo en un hotel. Se detuvo ante unas imponentes puertas de hierro forjado que se abrían a un sendero privado pavimentado con piedra y rodeado de árboles. Finalmente, en el distrito 16, se alzaba un magnífico hotel particulier, una gran mansión parisina privada. Era un palacio de piedra caliza y pizarra, con ventanas que brillaban cálidamente en la noche. El conductor abrió la puerta del coche. Bienvenida a la residencia parisina del señor López, señora Rodríguez. Sus piernas temblaban mientras subía los escalones de piedra. La puerta de roble se abrió antes de que llamara. Fernando López estaba de pie en el gran vestíbulo de mármol. Como en el restaurante, vestía un suéter oscuro y sencillo y pantalones. De cerca, podía verse las ligeras líneas de cansancio alrededor de sus ojos inteligentes y agudos. Era más joven de lo que había pensado, tal vez tenía unos 30 años. Señora Rodríguez, dijo, con una voz de barítono baja y tranquila. Bienvenida a París. Espero que su vuelo haya sido cómodo. Sí, gracias, tartamudeó, sintiéndose pequeña y fuera de lugar en el vestíbulo cavernoso con techos altos y obras de arte que parecían incalculables. Señor López, no entiendo nada de esto. Lo sé, dijo, con una ligera sonrisa en los labios. La claridad es el propósito de su visita. Pero primero debe estar exhausta. El personal de la casa le mostrará su habitación. Descanse, por favor. Podemos hablar por la mañana. Hizo una seña y apareció una mujer con uniforme gris. Mientras Valeria la seguía por las escaleras curvadas, miró hacia atrás. Fernando López la observaba con la misma expresión analítica y enigmática que había tenido en el restaurante. No había explicado nada. El misterio solo se había profundizado más. No era un regalo. Era un comienzo. Así como un camarero le dice a un cliente que la cortesía no se puede comprar, a veces los momentos más inesperados se convierten en puntos de inflexión en nuestras vidas. Valeria despertó con la sensación poco familiar de dormir entre sábanas de mayor calidad que su renta mensual. La luz del sol se filtraba por unas altas ventanas francesas, iluminando un dormitorio más grande que todo su apartamento de Roma Norte. Estaba perfectamente decorado en tonos crema y gris suave, con una pequeña chimenea de mármol y un balcón privado con vistas a un cuidado jardín. En una mesita la esperaban un croissant fresco y una taza de café. Era una jaula hermosa, y ella seguía siendo prisionera de la confusión. Después de vestirse con su único vestido negro bueno, que ahora le parecía lamentablemente inapropiado, bajó. Encontró a Fernando López en un amplio estudio lleno de libros, revisando documentos en una elegante tableta transparente. Levantó la vista cuando ella entró y señaló una de las sillas de cuero que había frente a su gran escritorio para que se sentara. «Buenos días», dijo. «Por favor, siéntese». «Señor López», comenzó, su voz más firme de lo que esperaba. «Aprecio el vuelo y el alojamiento, pero necesito saber por qué estoy aquí. Esta es una situación anormal». «Es usted directa». «Eso lo aprecio», dijo, apartando su tableta y dándole toda su atención. «Está aquí, señorita Rodríguez, porque necesito un conjunto de habilidades muy específicas.
Un conjunto de habilidades que creo que posee, a pesar de su trabajo actual. Antes de que pudiera explicar más, se abrieron las puertas del estudio. Entró una mujer, cuyos tacones golpeaban el suelo de parqué pulido con la fuerza suficiente para agrietarlo. Era alta, elegantísima e irradiaba una autoridad intimidante. Vestía un traje de Christian Dior perfectamente cortado y llevaba el cabello oscuro recogido en un moño severo y brillante. Sus ojos, del mismo penetrante color gris que los de Fernando, examinaron a Valeria con una mirada fría y despectiva. «Fernando, llegas tarde a la reunión previa de Beaumont», dijo, con un tono cortante y corporativo. Se detuvo y volvió a mirar a Valeria. Una chispa de molestia apareció en su rostro. «¿Esta es ella? ¿La camarera?» La cara de Fernando no mostró ninguna expresión. «Valeria Rodríguez. Esta es mi hermana, Olivia López. Es la directora de operaciones de López Innovaciones. Olivia, esta es la señorita Rodríguez». Olivia le dedicó una sonrisa tan cortante y fría como el cristal roto. «Encantada de conocerte, aunque debo confesar que no entiendo completamente el propósito de este experimento, Fernando». Dirigió su mirada de nuevo a Valeria. «Mi hermano tiende a ver potencial en los lugares más irrelevantes. Es interesante que piense que porque sepas hablar francés, puedas resolver un problema de $1.000 millones para nosotros». La cabeza de Valeria daba vueltas. ¿Un problema de $1.000 millones? ¿Qué pensaban que era ella? Fernando finalmente ofreció una explicación. López Innovaciones está en las etapas finales de adquirir una empresa. Una empresa francesa. Maison Beaumont. Valeria conocía ese nombre. Todo el mundo la conocía. Maison Beaumont era una legendaria casa de lujo parisina fundada en el siglo XVIII. Eran famosos por sus artículos de cuero especializados y sus perfumes. Bastiones de la artesanía del viejo mundo y del patrimonio francés. Beaumont es propiedad familiar, continuó Fernando. Ha sido así durante 8 generaciones y el actual patriarca, Genoveva Beaumont, se resiste a la adquisición. Es un hombre tradicionalista. Cree que una empresa tecnológica mexicana como la nuestra destruirá el legado de su familia. Hemos enviado a los mejores abogados y negociadores del mundo, intervino Olivia con el mismo tono cortante. Y todos han fracasado. No pueden hablar su idioma. No me refiero al francés, por supuesto. No conocen las sutilezas del matiz, la cultura, el respeto por la tradición, interrumpió Fernando. Genoveva Beaumont le cerró la puerta en la cara a nuestro gerente en el último intento de fusión y adquisición porque llegó a la reunión con tenis blancos. Valeria comenzaba a entender. ¿Necesitan una traductora? No, dijo Fernando, inclinándose hacia adelante. Tenemos cientos de traductores. Necesito algo más que eso. Necesito un puente. Alguien que entienda las sutilezas de la cultura francesa y que sepa mostrar respeto por su patrimonio, pero que también conozca la calidez y la laboriosidad de la mentalidad mexicana. Se detuvo, y sus ojos se encontraron con los de ella. En el restaurante no vi solo a una camarera que hablaba francés. Vi a una mujer inteligente y elegante que manejaba con sangre fría a un hombre difícil y arrogante. Después, vi cómo trataste con compasión y empatía a una mujer perdida y asustada, usando un francés cotidiano perfecto, no para presumir, sino para conectar de verdad y ayudar. Esa combinación de sangre fría bajo presión, fluidez cultural y empatía genuina es más rara de lo que puedes imaginar. Eso no se puede enseñar en una escuela de negocios. Olivia suspiró, impaciente y en silencio. Una idea romántica, Fernando. Una historia encantadora. Pero esta es una adquisición de $2.700 millones, no un experimento social. La señorita Rodríguez no tiene experiencia corporativa ni formación en finanzas o derecho. Ayer estaba sirviendo café y hoy está aquí. El insulto la golpeó como si le dieran un puñetazo, pero Valeria mantuvo la compostura. Se negó a permitir que aquella mujer la menospreciara. ¿Qué hacía exactamente antes de servir mesas?, presionó Olivia entrecerrando los ojos. ¿Cuáles son esos talentos ocultos que descubrió la pequeña investigación privada de mi hermano? La pregunta confirmó los temores de Valeria. La había investigado. Era estudiante, dijo Valeria, con voz firme. Aquí, en la Sorbona. Estudié historia del arte y estudios culturales franceses.
Tuve que marcharme antes de terminar la carrera por una emergencia familiar. Fernando asintió lentamente, como si ya lo supiera. Sin embargo, Olivia no parecía impresionada. Entonces, es una estudiante universitaria que abandonó los estudios. Mi hermana carece de cierta delicadeza, dijo Fernando, lanzando una mirada de advertencia a Olivia. La situación es esta, señorita Rodríguez. Esto no son vacaciones. Es una entrevista de trabajo para todos los efectos. La entrevista de trabajo más extraordinaria de su vida. Quiero que forme parte del equipo que se reunirá con Genoveva Beaumont y su familia. No le pido que negocie las finanzas. Le pido que escuche, observe y construya puentes donde solo hemos encontrado muros. ¿Qué pasaría si tuviera éxito?, preguntó Valeria. Si nos ayuda a cerrar este trato, crearé un puesto para usted en esta empresa. Será directora de integración cultural para nuestras adquisiciones europeas. Tendrá una nueva vida, un salario con el que podrá saldar cualquier deuda familiar que tenga y una carrera en la que podrá desarrollar sus verdaderos talentos. También financiaré la finalización de sus estudios si aún lo desea. Era una oferta que iba más allá de lo comprensible, un salvavidas no solo para su poder adquisitivo, sino también para una vida que pensó que había perdido para siempre. ¿Y si fallo? Olivia respondió antes de que Fernando pudiera hacerlo. Si falla, señorita Rodríguez, un coche la llevará al aeropuerto Charles de Gaulle y cogerá el próximo vuelo de regreso a Ciudad de México. Puede recuperar su antiguo trabajo en el restaurante. Por supuesto, le compensaremos por su tiempo. Su tono dejaba claro que el fracaso era el único resultado que esperaba. Pero ni siquiera se daba cuenta de que había subestimado gravemente a la elegante mujer que tenía enfrente. El peso de las expectativas, el peso de toda esta situación surrealista, se abatió sobre Valeria. Era una locura. Le pedían que se lanzara a la jaula de los tiburones corporativos con solo medio título de arte y fluidez en francés. Pero entonces recordó el vídeo viral de Isabella. A veces, mostrar valentía en el trabajo podía cambiar completamente el curso de tu vida. Tal vez este era uno de esos momentos. Era una tarea imposible. Pero entonces pensó en el restaurante, la grasa, el desprecio, la lenta y molinera muerte de su alma. Fallar aquí significaba volver allí. Tener éxito lo significaba todo. Pasó de la mirada fría y desafiante de Olivia a la mirada silenciosa y expectante de Fernando. Respiró profundamente. Seré un puente real, dijo. Los 2 días siguientes fueron un curso intensivo de alta velocidad y despiadado en el mundo de las adquisiciones corporativas. A Valeria le asignaron una oficina en la sede parisina de López, en la Place Vendôme, con unas vistas probablemente más valiosas que todo lo que había ganado en su vida. Quedó enterrada bajo una avalancha de archivos, informes financieros, análisis de mercado, documentos legales, y lo que era más importante, un grueso expediente sobre Genoveva Beaumont y su familia. Devoró cada página. Aprendió que Genoveva tenía 78 años. Era viuda y había dirigido la empresa con puño de hierro durante 40 años. Era una leyenda en el mundo de la moda, una purista que despreciaba las tendencias modernas de la moda rápida y el marketing de influencers. El archivo estaba lleno de intentos fallidos de otras empresas por adquirir Maison Beaumont. Genoveva los había rechazado a todos por ser comerciantes rudos que no entendían de elegancia. Olivia dejaba claro su desprecio por la situación. Entraba periódicamente en la oficina de Valeria, la interrogaba sobre datos financieros oscuros y le recriminaba su falta de experiencia. ¿Sabe siquiera lo que significa EBITDA, señorita Rodríguez?, preguntaba con expresión orgullosa. No, confesaba Valeria honestamente. Pero sé que el artista favorito de Madame Beaumont es Jean-Honoré Fragonard. Sé que cree que el alma de su empresa reside en la técnica de costura especial que desarrolló su bisabuelo y que considera esta operación no como una transacción financiera, sino como la potencial orfandad del legado de su familia. Tal vez eso sea más importante que las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. La respuesta dejó temporalmente sin palabras a Olivia, lo que dio a Valeria una pequeña oleada de confianza. Sabía que no podía competir en su campo. No podía hablar de finanzas o derecho, pero sí de personas. Podía entender la cultura. Ese tenía que ser su punto fuerte. Llegó el día de la reunión. Valeria estaba hecha un manojo de nervios. Un estilista al que había llamado Fernando le había dado un vestido azul marino sencillo y elegante, discreto, de un diseñador francés,
y tacones bajos. Discreto y respetuoso, había aconsejado el estilista. La reunión tendría lugar en la tienda insignia de Beaumont, en la rue Saint-Honoré, un espacio que parecía más un museo que una tienda. Mientras el coche se detenía, Valeria pudo ver a un pequeño ejército de abogados y ejecutivos de López Innovaciones esperando en la acera, todos con aspecto tenso. Fernando, Olivia y Valeria salieron del coche. Fernando le dio una palmada tranquilizadora a Valeria. Recuerde, no está aquí para hablar. Está aquí para escuchar. Olivia simplemente resopló. Trata de no arruinarlo. Olivia simplemente resopló. Intenta no arruinarlo. Entraron en el edificio. El ambiente interior era silencioso y olía a cuero caro y jazmín. Los llevaron en un ascensor privado a un salón formal en el piso superior. Y allí, sentada en una silla Luis XVI, estaba Genoveva Beaumont. Era una mujer pequeña, como un pájaro, con ojos agudos e inteligentes y el cabello plateado perfectamente peinado. La acompañaban sus 2 hijos, 2 hombres de rostro severo que rondaban los 50 años. Se hicieron las presentaciones. Cuando presentaron a Valeria como parte de nuestro equipo de conexión cultural, Genoveva la miró durante un momento y se le dibujó una chispa de curiosidad en la mirada. La reunión comenzó y fue un desastre completo. Olivia tomó la delantera y se sumergió en una presentación elegante, llena de gráficos y proyecciones sobre sinergia, expansión del mercado global y valor para los accionistas. Hablaba con una seguridad fría y corporativa que claramente molestó a la matriarca. La matriarca escuchó con el rostro impasible. Tras 15 minutos, levantó su delicada mano manchada por la edad. Suficiente, Mademoiselle López, dijo, su voz suave pero cargada de tremenda autoridad. He escuchado estas palabras antes. Números vacíos en una página. Habla de expandir mi marca. Habla de ella como si fuera una cadena de cafeterías. No entiende nuestra esencia. La sonrisa profesional de Olivia se tensó. Madame Beaumont, con todo respeto, el alma de una empresa no paga los salarios de los empleados ni financia el crecimiento en un mercado global competitivo. Eso no debería haberse dicho. Un frío se apoderó de la habitación. El hijo de Madame Beaumont, Antonio, habló por primera vez. A mi madre no le gusta su enfoque agresivo, Mademoiselle. La reunión solo empeoró desde ahí. Los 2 bandos hablaban idiomas diferentes, exactamente como había predicho Fernando. El equipo de López hablaba de eficiencia y ganancias. La familia Beaumont hablaba de herencia y arte. Valeria permaneció en silencio, observando y escuchando. Percibió pequeños detalles. Vio cómo la mano de Madame Beaumont se posaba sobre un libro encuadernado en cuero que había sobre la mesa junto a ella. También notó la pintura que había en la pared detrás de ella. No se trataba de una obra maestra famosa, sino de un hermoso retrato íntimo de una mujer vestida con ropas del siglo XVIII, con el estilo suave y romántico de Fragonard, el artista mencionado en el archivo. Cuando la reunión estaba a punto de terminar en un completo estancamiento, Valeria sintió la urgente necesidad de actuar. Esta era su única oportunidad. Fernando captó su mirada y vio la pregunta en su expresión. Hizo el más leve de los asentimientos. Le estaba dando permiso. Madame Beaumont, dijo Valeria, con una voz silenciosa pero clara. Toda la habitación se volvió para mirarla. Pardonnez-moi pour l'interruption. Se puso en pie y caminó, no hacia la mesa de negociación, sino hacia el cuadro de la pared. Es una obra magnífica, dijo en francés. Su acento, muy diferente del francés formal de los libros de texto de los traductores, parecía calentar el aire. El trabajo con el pincel es tan delicado. Me recuerda a Fragonard, pero es más íntimo, menos teatral. ¿Es una pieza de familia? La expresión severa de Genoveva Beaumont se suavizó por primera vez. Parecía sorprendida y curiosa. Tienes buen ojo, señorita. Es un retrato de mi bisabuela pintado por uno de los estudiantes menos conocidos de Fragonard. Es mi bien más preciado. Está leyendo un libro, observó Valeria, mirando más de cerca. Era inusual que se pintara a una mujer leyendo en esa época, a menos que fuera una gran intelectual. Debió de ser una mujer excepcional. Lo era, dijo Madame Beaumont con orgullo. Fue ella quien convenció a su marido, un simple sastre, para que creara el primer bolso para la reina María Antonieta. Ella fue la verdadera fundadora de nuestra casa. Su visión.
Olivia miraba a Valeria con la boca ligeramente abierta y una expresión de completa incredulidad en el rostro. Los abogados revolvían sus papeles, confundidos por este giro repentino en la conversación. Valeria se giró en el cuadro para enfrentarse a Madame Beaumont. La empresa del señor López se basa en la tecnología y los datos. Es un mundo hecho de números. Pero él entiende que un legado como el suyo no se construye con números. Se construye sobre visión. La visión de una mujer como ella. Señaló hacia el retrato. Señaló hacia el retrato. Es usted el alma de Maison Beaumont. No está aquí para comprar una máquina. Está aquí para proteger una obra de arte. Había usado la palabra arte. Había conectado el pasado con el presente. Había demostrado que no solo veía una marca, sino también una historia. El silencio llenó la habitación. Genoveva Beaumont miró atentamente a Valeria, buscando con la mirada. Luego, lentamente, dirigió su mirada hacia Fernando López. Su padre era constructor, ¿verdad, señor López?, preguntó. Fernando, que hasta entonces había permanecido callado, habló por fin. Era carpintero. Me enseñó que los cimientos lo son todo. Madame Beaumont asintió lentamente. Por primera vez, una pequeña sonrisa genuina asomó a sus labios. Tal vez podamos tomar el té la próxima semana y conversar, dijo, señalando a Fernando. Solo usted y yo. Y añadió, mirando a Valeria a los ojos. Traiga también a la señorita Rodríguez. El camino de vuelta al coche fue surrealista. Los ejecutivos de López bullían de emoción y felicitaban a Fernando. Por primera vez en meses, habían logrado progresar. Ahora tenían una segunda reunión. Olivia estaba callada. Su expresión era una tormentosa mezcla de shock y resentimiento. Cuando subieron al coche, finalmente se dirigió a Valeria. Fue un juego de suerte, dijo con voz baja y cortante. Juegos de salón con un cuadro viejo. No fue un juego, Olivia, dijo Fernando con firmeza. Miró a Valeria y, por primera vez, vio admiración abierta en sus ojos. Fue comprensión. Ella escuchó muy bien. Hizo algo que el equipo de expertos no pudo lograr. Construyó un puente real. Olivia no dijo nada durante el resto del viaje. Solo miró por la ventana, derrotada. La semana siguiente, la cita para tomar el té con Madame Beaumont fue todo un éxito. Sin abogados ni presentaciones, la conversación fluyó con naturalidad. Valeria sirvió de puente, tal y como Fernando había esperado. Traduciría no solo sus palabras, sino también su intención. Cuando Fernando hablaba de plataformas y ecosistemas digitales, Valeria se lo replanteaba para Madame Beaumont como la creación de un taller digital en el que las historias de los artesanos podrían compartirse con el mundo. Durante 3 horas, en el salón privado de Genoveva, rodeados de antigüedades que habían sido testigos de importantes conversaciones durante generaciones, los tres hablaron de más que un acuerdo comercial. Forjaron una comprensión mutua. Genoveva compartió historias que nunca antes había contado a otros negociadores. Habló de cómo su bisabuelo había perfeccionado las técnicas de costura que aún utilizaban, trabajando a la luz de las velas durante la Primera Guerra Mundial. También contó el día en que su padre le enseñó a distinguir el cuero genuino de las imitaciones solo con el tacto y los ojos vendados. Fernando también contó la suya. Comentó que había comenzado con un pequeño taller de reparación de ordenadores en un garaje de Guadalajara, financiado con el dinero que su padre, carpintero, había ahorrado durante años. Explicó que entendía el valor del trabajo artesanal porque había crecido viendo cómo las manos callosas de su padre creaban belleza a partir de la madera. Valeria no solo traducía las palabras, sino también las emociones. Cuando Genoveva hablaba de su miedo a que se perdiera su legado, Valeria le transmitía a Fernando no solo el significado, sino también el profundo dolor que se escondía tras esas palabras. Cuando Fernando explicaba su visión de preservar las tradiciones y hacerlas accesibles al mundo, Valeria ayudaba a Genoveva a percibir la pasión genuina que había detrás de sus planes. Hablaron durante horas sobre arte, historia y legado, no sobre dinero. Al final de la semana, firmaron el acuerdo. Maison Beaumont formaba ahora parte de Innovaciones López, pero con garantías contractuales que preservaban su legado y sus talleres franceses, y con Genoveva Beaumont nombrada para un puesto vitalicio en el consejo directivo como guardiana de la marca. El contrato fue innovador. No se trataba de una compra típica, sino de una fusión de visiones.
Los artesanos de Beaumont mantendrían sus métodos tradicionales, pero ahora tendrían acceso a la tecnología que les permitiría compartir su arte con coleccionistas de todo el mundo. Cada pieza vendida digitalmente incluiría un vídeo del artesano creándola, lo que permitiría preservar tanto el producto como el proceso. La noche en que se finalizó el acuerdo, Fernando organizó una pequeña celebración en su mansión. Valeria estaba en el balcón de su habitación, el mismo lugar donde había despertado poco más de una semana antes, contemplando las titilantes luces de París. Se sentía como una persona completamente diferente a la camarera cansada que había bajado de ese avión. Fernando se acercó a ella. Permanecieron en un silencio cómodo durante unos minutos, sintiendo el peso de lo que habían logrado entre ellos. «Le debo mucho, Valeria», dijo finalmente, con una voz más suave de lo que ella recordaba. «Me dio una oportunidad», respondió. «Eso fue más de lo que cualquier otro había hecho». «La oferta que hice sigue en pie», dijo, girándose hacia ella. «Directora de Integración Cultural, un salario muy generoso, asignación de vivienda aquí, en París, y un cheque en blanco para su educación». Ahí estaba. El clímax del sueño imposible. Una nueva vida servida en bandeja de plata. Pero algo había cambiado en ella durante la semana pasada. No solo había servido de puente para él. Estaba reconstruyendo el puente hacia su ser olvidado. «Gracias», dijo, con el corazón latiendo fuerte. «Es una oferta increíble. Pero tengo una contraoferta». Fernando levantó una ceja, con un brillo travieso en los ojos. «Estoy escuchando». «No quiero el trabajo como regalo», dijo, con una confianza que no sabía que poseía. «Y no quiero que pague por mi título. Quiero que invierta en mí. No como una empleada que descubre, sino como una socia que valora». Respiró profundamente, convocando toda la fuerza que había encontrado en su interior. «Quiero gestionar la integración de Maison Beaumont no como directora de departamento, sino como líder de proyecto. Dame un presupuesto y un equipo. Y quiero un contrato basado en el rendimiento. Si logro duplicar la presencia digital de la marca en 2 años mientras preservo su integridad, quiero acciones en la subsidiaria. Pequeñas, pero mías». Hizo una pausa, sintiendo el peso del momento. «Y con el salario que me dé, pagaré mi propio título. Quiero ganármelo, no recibirlo. Quería responsabilidad, no recompensa. No ser un accesorio bien pagado de su imperio, sino tener la oportunidad de construir algo por sí misma». Fernando López la miró atentamente, y su mirada analítica pasó de la sorpresa genuina a una amplia y brillante sonrisa. Era la primera vez que lo veía sonreír de verdad, y le cambiaba por completo el rostro. «Una camarera de Ciudad de México que me servía café hace una semana ahora está negociando conmigo porcentajes de participación en un acuerdo multimillonario», dijo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Soltó una risa suave, pero genuina. «Sabía que mis instintos sobre usted eran correctos, Valeria Rodríguez. Solo que no sabía cuán correctos eran». Extendió la mano. «Trato hecho. Bienvenida a Innovaciones López, socia». Valeria estrechó su mano, sintiendo la corriente de electricidad y posibilidad que pasaba entre ellos. Esto no era solo un apretón de manos. Era un contrato. El cierre definitivo de un capítulo de su vida y el comienzo explosivo de otro. Ya no era una camarera que hablaba francés. Era una mujer que había encontrado su voz de múltiples maneras. Y, por fin, se sentía verdaderamente en casa. 18 meses después, Valeria se encontraba en una oficina con vistas a los Campos Elíseos revisando unas cifras que superaban todas las expectativas. Maison Beaumont no solo había duplicado su presencia digital, sino que la había triplicado. Pero lo más importante es que había preservado su esencia. Cada bolso vendido en línea venía con un certificado digital que contaba toda su historia. El artesano que lo había creado, las técnicas transmitidas de generación en generación e incluso el origen del cuero utilizado. Los clientes no solo compraban un producto, sino un pedazo de historia. Su teléfono sonó. Era Carmen desde Ciudad de México. «¿Vale? Acabo de ver Forbes. Maison Beaumont ha sido elegida marca de lujo digital del año, y además, han mencionado que su crecimiento ha estado dirigido por una visionaria mexicana». Valeria se rió al recordar a la mujer asustada que había subido a ese jet hacía casi 2 años. «Es increíble, Carmen. A veces aún no puedo creer que sea real». «Mejor créelo.
Porque vi algo nuevo más. Fernando López ha anunciado que Innovaciones López abrirá una oficina en Ciudad de México. Y adivina quién la va a dirigir. Valeria sintió una mezcla de nostalgia y emoción al mirar la Torre Eiffel desde su ventana. París había sido su salvación, pero México era su hogar. Y ahora tenía la oportunidad de construir puentes entre ambos mundos. Esa noche, en su apartamento parisino, que ahora era verdaderamente suyo, Valeria pensó en el extraordinario viaje que había comenzado con una simple frase en francés en un ruidoso restaurante. No había sido solo suerte. Había sido la combinación perfecta de preparación, oportunidad, y lo más importante, el valor de dar el salto cuando llegó el momento. La historia de Valeria no trata solo de suerte o de una coincidencia mágica. Es un poderoso recordatorio de que lo que eres ahora y en que trabajas ahora no es el capítulo final de tu historia. Los talentos ocultos, las pasiones enterradas bajo responsabilidades, las habilidades que crees que nadie ve ni valora, todos ellos tienen un valor enorme esperando el momento adecuado para brillar. Y tú, querido espectador, ¿qué talento oculto posees que el mundo aún no ha visto? Si encontraras ese sobre negro con tu nombre, ¿qué harías? ¿Tendrías el valor de subir a ese avión en busca de tu destino? A veces, las mayores oportunidades de la vida llegan disfrazadas de momentos ordinarios. Una conversación casual, un acto de cortesía hacia un desconocido, un momento de autenticidad en el que decides ser quien realmente eres en lugar de quien tratas de ser. La próxima vez que alguien te subestime, recuerda a Valeria sirviendo mesas cuando sus sueños académicos parecían haber llegado a su fin. Cuando sientas que tus talentos se desperdician en un trabajo que no te representa, recuerda que en algún lugar podría haber un Fernando López observándote, esperando el momento perfecto para reconocer tu verdadero potencial. Si esta historia te ha inspirado, te ha hecho pensar o simplemente te ha recordado que el momento que estás esperando podría estar más cerca de lo que crees, compártela con esa persona especial. Dale a me gusta a este vídeo para que más personas puedan acceder a esta inspiración cuando más la necesiten. Suscríbete y activa las notificaciones, porque tenemos más historias increíbles de personas que transformaron sus vidas gracias al valor, la preparación y la disposición para confiar en sí mismas. Y recuerda, tu momento está llegando. La pregunta es si estarás listo para aprovecharlo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Tu historia extraordinaria te está esperando.